El hombre como funcionalidad de un sistema que lo envuelve y que a la vez lo traslada. El hombre como muestrario de un movimiento que empuja hacia adelante y el hombre mismo es empujado por sus propias fuerzas, por su propio historial, que intenta deslizar un atisbo de aquella potencia creadora. El hecho de ser artista a mí me involucra en una acción, no es una actividad, no es un trabajo del cual yo puedo rendir cuentas. No es un trabajo que se trabaja tantas horas para obtener determinado resultado. La elaboración de este plan sistémico y de convertirme en un artífice de mi propia voluntad y construir ese ser artista que surge como margen de lo establecido. No alcanza para mí con hacer la imaginación y un mundo imaginario e inventado en un cuadro, que en definitiva es algo intangible, no es algo real. Lo que es real es el soporte. El soporte se convierte en lo real, el bastidor que envuelve la tela y el cuadro final que es colgado en una pared de alguna casa y convive con quienes lo compran o lo reciben de regalo. O en mi caso lo toman de la calle, como las obras que yo dejo en la calle. Pero sin embargo, ese soporte que es real y que entra a participar en la vida de relaciones humanas, entra a participar en un estamento que ya está forjado con ciertas leyes, como por ejemplo las paredes se decoran con cuadros, telas, imágenes, objetos. Está claro que el cuadro como objeto alude a una decoración, alude a un confort que va a sumarse a ese ámbito, a esa casa, a ese departamento, a ese lugar en específico. Después está todo el resto que es chamullo, en realidad, inventado por el mismo hombre y por las mismas circunstancias de los hombres que hacen del arte un mundo a imagen de otros mundos que sí se sostienen por parámetros concretos y reales. Todo lo que se habla se puede gestar detrás del significado de una obra. Está dado por seres que manipulan y que se manejan en un contexto de poder momentáneo, porque quienes manejan el concepto de lo que es y de lo que no es hoy, mañana ya no están, y antes hubo otros. O sea, no es una ley establecida con la cual se puede mirar al arte siempre del mismo modo. El arte es puesto de manifiesto por quienes están en el momento. Son los que miran, observan y dictaminan si tal artista vale la pena o no vale la pena. Son los seres humanos que mantienen el control momentáneo del momento. Entonces yo como artista que me voy a los márgenes, que insisto en no quedar
sumergido en los deseos que yo pueda tener, porque está claro que yo particularmente puedo decir que soy rechazado, porque si se hubieran abierto los caminos, hubiera estado en otro lado. Aquellos caminos que no se abren, que no se pudieron abrir, hacen de mí quien soy hoy. Entonces, ¿quién elige en realidad ser aceptado o rechazado? ¿El ambiente externo o uno mismo? Yo puedo decir que en mi caso la fuerza que a mí me mantiene en libertad es tan grande que yo mismo produzco ese rechazo. O ese rechazo primario hizo de mí quien soy yo hoy, que en realidad al inventar todo esto de la pintura callejera y de regalar los cuadros y de pintar en la basura y en lo más roto y en lo abandonado, y de alguna manera generar una molestia en el ciudadano que sin previo aviso se encuentra con mis imágenes y provocar a la vez un espacio de tiempo particular donde puedo aparecer y desaparecer. Difícil es describir quién soy yo como artista en el momento actual, pero está claro que soy el que soy por la conformación externa e interna, por las circunstancias externas y el aprovechamiento interno particular y personal de aquellas circunstancias externas. Pero, como todo artista, que al ser un artista está incluido en el mundo del arte, surgen esos deseos de pertenencia, naturales, porque vienen dados con lo que sería, entre comillas, la profesión. Profesión a la cual yo no adhiero, porque yo me mantengo en el borde desde donde se puede caer al precipicio. Ese precipicio buscado por mí y atraído, o quizás yo mismo atraído por el precipicio, o yo mismo atrayendo el precipicio hacia mi vida para generar lo inestable. La generación de lo inestable hace de esta obra que yo voy generando un estigma, es una definición que pone de manifiesto un estilo, una manera de ser. Yo puedo ser de una manera sin decir que soy de esa manera. En el momento que yo digo de que soy de esa manera, dejo de ser de esa manera porque al decirlo, inmediatamente me estoy trasladando a otra manera. Por eso el sentido de ser inalcanzable, de ser escurridizo, en realidad a mí me lo da el ejercicio del arte. Porque un cuadro que yo puedo hacer y que está terminado y que es una belleza y que al día siguiente lo tapo, lo paso por arriba, uso eso, utilizo eso como base para otra obra. El mecanismo de libertad de modificar y de intervenir lo hecho por uno mismo, de tirarlo, romperlo, terminar con todo, volver a empezar, hace de mí un ejercicio viviente. Yo mismo hago y deshago mis pensamientos para no quedar atrapado en una estructura que me defina. Al no poder definirme, también hago de este camino un camino por el borde, casi cayendo permanentemente en los precipicios. El anhelo por la estabilidad y el anhelo por un camino que se mantenga recto y firme hace de esta convención permanente un estilo
Obviamente que cuando uno ve un artista y ve su obra, ve una coherencia, porque, It's not until you fall that you fly. When you just come alive. porque el estilo es un modo de converger sobre el espíritu creador. El espíritu creador es un modo de trasladarse sobre las inquietudes propias del ser. Y el inquietante modo de ser, de ese modo, hace de este camino un permanente arraigo y desarraigo de las mismas normas que uno desea construir y conservar para el mantenimiento de un orden. Entonces, el ser humano que me habita, el ser humano al cual yo respondo, y las características sociales y culturales a las cuales yo adhiero, porque no estoy en un planeta volátil y etéreo, girando y dando vueltas sin rumbo. Estoy plantado en un lugar, en un barrio, en una ciudad, en un país, con leyes, con estructuras que se mantienen. Entonces, ese aval que me doy yo mismo frente a las circunstancias concretas atrae a sí mismo la voluntad de expansión. Y el expandirme hacia ese precipicio, el fluir hacia las convergencias que no se presentan, sino que se esbozan, hace de este camino un continuo balanceo entre las normas establecidas y las normas que se deben desestablecer. Entonces, la tentación que cae sobre cada obra que yo puedo estar haciendo es la misma que ejerce la potencia creadora sobre el propio ser, que es el habitáculo del artista. Por eso, separar los rudimientos de uno y del otro es contraproducente y llega un momento que es prácticamente imposible cuando uno lleva la simbiosis al extremo que quizás yo lo intento. Quizás alcanzo un grado de simbiosis entre el ser y el artista, pero quizás no alcanzo el que yo deseo, pero inmediatamente que viene la palabra deseo, viene la palabra frustración, porque ya estoy imponiendo un sistema a futuro, un sistema de aquel futuro que tal vez, quizás, se presente con lo que yo aparentemente quiero, que en realidad la obra ejecutándose es absolutamente un instante solo del presente. No manipula regiones del pasado ni del futuro. Es el presente el que pone un color de más o un color de menos, un color tal o un color cual, y es el mismo presente el que finaliza la obra y la da por terminada, acudiendo lógicamente a lo conocido y a lo que uno es. Pero la proyección siempre que hace su escala ascendente hacia un futuro deseado, atrae también la voluntad de un pasado que se queja por no haber sido lo que debería de haber sido para ejecutar un presente como correspondiera. Y en realidad el presente que hay es el que a mí como artista se me da en la oportunidad de cada instante de mantenerme en una posición inalterable. Un artista
en su posición que no se mueve de ese lugar.